Ignacio Mier, el vicecoordinador de Morena en el Senado, respondió a las críticas del expresidente Ernesto Zedillo, quien aseguró que la reforma judicial solo busca acabar con este poder y enterrar así la democracia mexicana y el Estado de Derecho. Mier ironizó al señalar que el exmandatario no es nadie para dar lecciones de democracia y le recordó que durante su mandato se dio el polémico error de diciembre para posteriormente promover una reforma similar ante la Suprema Corte de Justicia. Bueno, pues sí cambió la Corte, ciertamente Ernesto Zedillo lo tachó de tecnócrata, de ni siquiera pensar en español, lo que le decía hace rato en la editorial. Pero bueno, así las cosas entre Ignacio Mier. Ahora, si ponemos a los políticos a competir a Ernesto Zedillo y a Ignacio Mier, pues seguro se queda más chiquito Ignacio Mier, aunque ahora está empoderado porque está en el Senado de la República y fue en la legislatura anterior el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos insistió en la importancia de mantener la independencia de los poderes públicos, en particular del sistema judicial, mismo que dijo es fundamental para consolidar y proteger la democracia del país, por lo que el organismo mostró su preocupación por la recién aprobada reforma judicial, que dijo adopta medidas que erosionan los sistemas de justicia y su capacidad de actuar de forma independiente. Bueno, pues vaya que han generado polémica los dichos de Ernesto Zedillo, el expresidente de México, este fin de semana en un foro de abogados, en un foro internacional de abogados que tuvo su sede aquí en la Ciudad de México. Es la segunda vez que viene Ernesto Zedillo en este año, en el 2024. Vino en enero a otro foro de un grupo financiero de Actinver, donde habló de populismo, de democracia, de división de poderes, de contrapesos, para que haya una auténtica democracia. Bueno, desde entonces, por supuesto que no cayó nada bien a la 4T ni al presidente López Obrador, y bueno, pues ahora regresó en el contexto, además de la aprobación de esta reforma al Poder Judicial de la Federación, una reforma constitucional que va a cambiar de tajo por completo, le va a cambiar la cara al Poder Judicial, y lo más polémico, bueno, pues es esta la elección de los jueces, magistrados y ministros mediante el voto popular, que por cierto hay todo un problema sobre cómo van a ser las boletas que pues tendrá que realizar el INE, elaborar el Instituto Nacional Electoral para que estén disponibles el día de la votación, que está presupuestado todo para mediados del 2025, la primera votación de algunos de estos altos cargos del Poder Judicial de la Federación. Va a ser todo un tema, no tienen idea ni en el gobierno, ni en el INE, cómo van a ser realmente estas boletas con tantos cargos a elegir de jueces, magistrados y ministros. Pero bueno, el tema de Ernesto Zedillo criticó duramente al gobierno de López Obrador, del presidente López Obrador, dijo que con esta reforma pues prácticamente se estaba comenzando con la destrucción de la democracia, de las instituciones, el principio del final básicamente de la democracia mexicana. Así de fuerte lo alertó el expresidente Ernesto Zedillo, quien además calificó como un error histórico o una felonía histórica este tema de la aprobación de una reforma judicial, y de paso, bueno, pues habló de populismo, otra vez de falta de contrapesos y de división de poderes, y se fue con todo en contra del gobierno de López Obrador, a quien pues prácticamente calificó de dictadura, sobre todo con esta reforma al Poder Judicial de la Federación, y por supuesto que hubo quienes salieron a defenderlo. Salió Ignacio Mier, legislador morenista, quien por cierto pues en la legislatura pasada como coordinador de los diputados de Morena, pues estuvo llevando la voz cantante con respecto al dictamen que se heredó a la actual legislatura. Ahora está en el Senado Ignacio Mier, pero digamos que fue uno de los principales impulsores también de esta reforma constitucional. Le dijo de todo, tecnócrata, que ni siquiera piensa en español, y que pues le recordó todo el asunto del error de diciembre, de esa transición de gobierno pues tan difícil que tuvo con Carlos Salinas de Gortari, y algunos otros asuntos de crisis como la matanza de Acteal, de Aguas Blancas,
en fin, pero vaya que les levantó ámpula en la 4T, que ahora resulta que en el gobierno del presidente López Obrador y en el movimiento, que es esta autodenominada Cuarta Transformación, pues tienen la piel muy delgadita. No puede venir un expresidente a hablar con la libertad que tiene cualquier ciudadano mexicano de lo que cree, de lo que considera que está bien o que está mal. Está bien, le pueden responder, por supuesto, pero pues ahora resulta que todos están indignados de que haya regresado Ernesto Zedillo a México a pronunciarse sobre un tema que es de trascendencia nacional, como esta reforma judicial. En fin, así las cosas con Ernesto Zedillo. Vamos a ir viendo cómo se aterriza esta reforma, cómo se va a implementar y se terminan pues de resolver todos estos temas de las leyes secundarias, de los transitorios, si los inversionistas, que ahora por cierto el tipo de cambio pues ha estado apreciándose el peso, pero por un tema ahora sí internacional. La realidad es que de la elección a la fecha el peso trae una depreciación de por lo menos 15%, ya nos dirá ahora, nos actualizará Roberto Aguilar en breve, pero lo cierto es que aunque en este momento no está cayendo el tipo de cambio, pues ya habían descontado en buena medida los inversionistas que sucedería esta aprobación de la reforma judicial y no han terminado de descontar todo el golpe que va a tener para la certidumbre jurídica y la certidumbre para las inversiones. Vamos a irlo viendo en las próximas semanas y meses. Lo que ahora están esperando los inversionistas es la toma de protesta de Claudia Sheinbaum el 1 de octubre, el mensaje, cuál va a ser el tono del mensaje de Claudia Sheinbaum y luego los primeros 100 días, que son claves para la siguiente administración, y son más o menos de aquí a que termine el año, principios de enero del 2025, los 100 días, los primeros 100 días de gobierno de Claudia Sheinbaum, donde, bueno, pues mostrará si va a hacer las cosas diferente, por lo menos en la forma, no necesariamente en el fondo, porque, bueno, pues hay mucha tarea que ya le dejó a los legisladores de la Cámara de Diputados y del Senado el presidente López Obrador, que le quedan unos días de mandato, pero pues en las formas quizá puedan cambiar muchas cosas y en las estrategias también, por ejemplo la de seguridad, ahora que está incendiado Sinaloa y muchos otros estados de la República, es muy importante seguridad, salud y por supuesto economía. Ya viene también la elaboración del paquete económico del 2025 y vaya que hay pues muchos temas alrededor de cómo se va a lograr hacer cuadrar el presupuesto con los ingresos que seguramente serán menores a los que se tengan este año por la desaceleración económica, no solo de México, la desaceleración económica mundial. Así que muchos frentes abiertos para el inicio de administración de Claudia Sheinbaum.